Bienvenidos a todos ahí en casita. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Sensor UABC. Es un honor para mí darles la bienvenida y decirles que se queden hasta el final del programa del día de hoy. Tenemos mucho contenido para todos ustedes. Soy Cassandra Legorreta y esto es Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. Hoy te queremos invitar a que visites una de las exposiciones que se encuentran en exhibición aquí en UABC Campus Otay. ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo podemos acudir aquí? Bueno, realmente la entrada es totalmente gratuita y está abierta al público. Esta es la exposición realizada por Le Bon Bis, un fotógrafo británico. With the light in a far straighter path, which gives me more control, and then I can sculpt the light around the specimen, which gives me images of far higher clarity and quality. Él se encuentra pues en el Museo de Historia Nacional. Este proyecto se llama Insectos extinto y en peligro de extinción. Ya lo escucharon, el acceso a esta sala es totalmente gratuito para el público en general. Acompáñenme a ver un poco de las fotografías que podemos encontrar sobre los insectos en extinción. También puedes encontrar un poco de información referente a ellos. Bien, de este lado podemos apreciar a la polilla ojos de venado, la cual estos ojos que se aprecian son los que hacen que se alejen sus depredadores. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por los retos académicos o has llegado a pensar que necesitas más apoyo en tu formación universitaria? Hoy te hablaré un poco acerca de un programa que te ayudará a brindarte estas herramientas para mejorar. El programa de acompañamiento de estudiante en riesgo académico, PROAER. ¿Qué es PROAER? PROAER es un programa diseñado para el acompañamiento académico y psicopedagógico para brindarte las herramientas y que puedas superar cualquier obstáculo. Sus objetivos principales son apoyarte en el desempeño académico, prevenir las situaciones de reprobación, así como evitar la deserción escolar. Este apoyo integral te ayudará a organizarte mejor, gestionar tus tiempos y brindarte la orientación necesaria para el logro del éxito. Este programa está dirigido para aquellos estudiantes que sienten que pueden beneficiarse con un acompañamiento adicional. Si has tenido dificultades con alguna materia, te sientes desmotivado o incluso abrumado por el ritmo de la universidad, este programa está diseñado para ti. No estás solo en este camino. Recuerda que en algún punto todos necesitamos un poco de ayuda y PROAER es la herramienta perfecta para acompañarte al logro de tus metas. Al inscribirte en este programa tendrás acceso a apoyo académico personalizado, asesoría psicopedagógica y sesiones grupales para la orientación. Todo esto de la mano de profesionales que están comprometidos en tu bienestar y en el desarrollo académico. Este programa no solo está diseñado para mejorar tus calificaciones, sino también para ayudarte a desarrollar habilidades esenciales, como lo son la organización, el manejo de estrés y la toma de decisiones.
Inscribirte es muy fácil, solo tienes que llenar el formulario en línea en el siguiente enlace. No pierdas tiempo e inscríbete ya. Si conoces a alguien más que puede beneficiarse con este apoyo, no dudes en compartirlo. Nos vemos en la siguiente cápsula, cimarrones. Hola, ¿qué tal? Soy Cassandra Legorreta y hoy te invito a otra cápsula de Sensor. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Muchas veces por nuestras actividades, a lo mejor tenemos demasiadas actividades en el ámbito escolar o laboral, por falta de tiempo dejamos de un lado lo que es el cuidado de nuestra alimentación. Por eso el día de hoy traigo para ti algunos alimentos que te ayudarán a mejorar este nivel de alimentación saludable. ¡Acompáñame! Por otro lado, es importante que establezcas horarios de comida, tratando de organizarlo con tus actividades y respetando lo establecido con el día. De esta forma, tu cuerpo estará acostumbrado a recibir alimentos en cierto horario, ya que al tener ayunos largos puede ser algo contraproducente para tu salud. Manzanas. La piel de la manzana contiene fibra que no se descompone en el agua, es decir, fibra insoluble. Las fibras solubles e insolubles ayudan al sistema digestivo y pueden disminuir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Almendras. Los frutos secos tienen más que solo proteínas y grasa. Están llenos de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Las almendras son un buen ejemplo de esto. Son también una fuente de magnesio, calcio y fótalo. Frijoles. Como fuente de proteína, los frijoles son un buen aporte para cada comida. Los frijoles también aportan vitamina, magnesio, hierro, zinc, fótalo y potasio a la dieta. Agua potable. La correcta hidratación es fundamental para mantener tu temperatura corporal, mejorar la apariencia de la piel, proteger la médula espinal y otros tejidos, lubricar las articulaciones, prevenir el estreñimiento, estabilizar los latidos cardíacos, aumentar tu rendimiento físico, entre otros beneficios. Brócoli. El brócoli es una verdura crucífera. Esto significa que forma parte de la familia de los repollos. Tiene fitonutrientes vinculados a la salud del sistema inmunitario y la desintoxicación. Salmón. El salmón es más conocido por tener ácidos grasos omega 3. El salmón se puede consumir fresco o en lata. Si compras salmón en lata, que sea en agua y no en aceite. Espinaca. La espinaca contiene vitaminas A y C, potasio, carotenos y fótalo. La espinaca también es una gran fuente de hierro. Agrega espinacas a tus ensaladas. Utilízala en lugar de lechuga o puedes cocerla al vapor suavemente. Pechuga de pollo. La pechuga de pollo es una gran fuente de proteína magra para el crecimiento y la reparación muscular.
jugo de vegetales. Tomates, pepinos, espinacas, remolacha y zanahorias son algunas de las verduras que puedes utilizar para hacer jugos. Según el procesamiento, el jugo de verduras suelen tener más vitaminas, minerales y fitonutrientes. Avena. La avena es una fuente de fibra que puede ayudar al proceso digestivo. Asimismo, es fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Además, puedes acompañarla de frutos muy ricos. Bueno, ahora ya conoces un poco de qué alimentos puedes utilizar para mejorar tu alimentación. Es recomendable que a lo mejor incluyas uno de estos a tus comidas diarias. También es importante que prepares a lo mejor desde casa este lonche, o si no tienes tiempo y acudes a alguna de las cafeterías, busques los mejores alimentos que sean de calidad para cuidarte. Y por último, recuerda crear un balance entre tus alimentos. Soy Cassandra Legorreta para otra cápsula de Sensor. Nos vemos hasta la próxima. Elegir una universidad es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier estudiante. Hoy te contamos por qué la Universidad Autónoma de Baja California, mejor reconocida como UABC, es la elección ideal para miles de estudiantes cada año. La UABC es reconocida por su excelencia académica, con programas acreditados a nivel nacional e internacional. Cuenta con docentes altamente capacitados que están comprometidos con tu formación profesional. Con más de 60 programas de licenciatura y una amplia oferta de posgrados, en UABC encontrarás la carrera que mejor se adapta a tus intereses y aspiraciones. Desde modernos laboratorios hasta amplias bibliotecas, la UABC invierte en infraestructura para ofrecerte un entorno que potencie tu aprendizaje y experiencia universitaria. Además, cuenta con instalaciones deportivas y culturales de primer nivel. Gracias a sus programas de intercambio y convenios con universidades de todo el mundo, la UABC te abre las puertas para estudiar en el extranjero. Además, ofrece becas y apoyos económicos para que nada te detenga. En UABC también aprenderás a marcar la diferencia, con programas que fomentan el servicio social y la responsabilidad comunitaria. Podrás aplicar tus conocimientos para beneficiar a los demás. Calidad académica, infraestructura de primer nivel y un fuerte compromiso con la comunidad son solo algunas de las razones por las que UABC es tu mejor opción. ¿Estás listo para formar parte de esta gran familia universitaria?
¡Te esperamos! Encontramos a la mariposa Herces azul, polinizadora y herbívora. Esta especie lleva extinta aproximadamente 100 años. A causa de su deterioro, crearon una fundación llamada Herces azul para poder cuidar otras especies en peligro de extinción. ¿Qué tal? ¿Ya vieron un poquito de esta gran exposición? A mí me encantó, así que te invito a que la visites. Puedes acudir en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y no lo olvides, tienes hasta el 7 de marzo para acudir. Además de llevarte un buen aprendizaje, podrás crear un bonito recuerdo. Visítanos con tus amigos y seres queridos para disfrutar de esta sala. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, desde que soy Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez, ¿no? Chalino puede ser. Chalino. En el mundo de los corridos hay nombres que no solo marcaron un género, sino definieron una era. Entre ellos destaca una figura que se convirtió en leyenda, Chalino Sánchez. Nacido en los humildes campos de Sinaloa, Chalino tomó la tradición del corrido y lo transformó dándole voz a los olvidados, a los que viven lejos de la sociedad. Sus canciones no solo eran historias, eran confesiones crudas, sinceras, cargadas de verdad, de una vida marcada por el sacrificio y el riesgo y la pasión. Aunque su vida fue breve, su influencia fue monumental, marcando un antes y un después de la música regional mexicana. Pero el impacto de Chalino no terminó en él. Su estilo y su legado abrieron el camino para una nueva generación. Y con el paso de los años, el corrido ha evolucionado. Hoy, con el auge de los corridos tumbados, vemos una transformación del género que mantiene la esencia de narrar una historia real, pero con un sonido fresco, contemporáneo y profundamente conectado con la juventud actual. Pero espera, antes conozcamos sobre la trayectoria y la trascendencia de los corridos. En la década de 1930 y 1940, sus mayores exponentes fueron José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández. En la década de 1950 y 1960, Los Alegres de Terán, banda que marcó el inicio de una era importante para los corridos, combinando el tradicional con nuevos sonidos. En la década de los años 70 y los años 80, los Tigres del Norte, fundados en 1968, se convirtieron en uno de los grupos más representativos del corrido moderno, con canciones como La Banda del Carro Rojo, así como también Carlos y José, Ramón Ayala y Lalo Mora.
En la década de 1990, Valentín Elizalde, Sergio Vega, Los Tucanes de Tijuana, la arrolladora Banda Limón de René Camacho y Gerardo Ortiz, él se centró un poquito más en el narcocorrido. En la década de 1990 marcó una evolución importante en el género. En la década de los 2000 y 2010, Banda El Recodo, Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, Calibre 50, banda de corridos más moderna que alcanzó gran éxito a principios de los 2000, combinando el estilo tradicional con toques contemporáneos. No mucho, claro que sí, un poco tal vez en la juventud de hoy en día, que vienen siendo muy diferentes los corridos, ¿no? Pero influye un poco tal vez porque anteriormente, antes de que fueran los corridos actuales, que son los nuevos, tiene mucho que ver el público. Entonces yo creo que también la juventud y la nueva generación de la música aprendieron de los de antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí no es como algo diferente, simplemente evolucionó. Ahora que conoces la historia, sabrás el impacto que tiene este nuevo género de México para el mundo. Como la colaboración de Bad Bunny y Natanael Cano con la canción Soy el Diablo, hecha en el 2019, muestra cómo los corridos tumbados están trascendiendo fronteras culturales, mezclando estilos y llegando a audiencias que antes no se interesaban por la música regional mexicana. Actualmente creo que es un pilar importante, ya que ha abierto fronteras totalmente. Que es lo que nos mantiene en el top, ahí conociéndonos. Los corridos se han convertido en una herramienta poderosa para transmitir mensajes, pero también para moldear ideologías. En muchos casos, estos relatos no solo exaltan la figura del narcotraficante, sino que construyen una visión distorsionada de lo que significa ser alguien en la sociedad. Sí influye. ¿Por qué? Porque pueden llegar a creerse algo que no son. Pueden llegar a trastornar ciertas cosas en la mente. Pero si tú eres lo bastante inteligente, puedes consumir la música sin problemas. O sea, simplemente no es enfocarte en querer recrear lo que los artistas o la música te está diciendo. Simplemente disfrutarla como es. La puedes disfrutar sin querer hacer apología de lo que escuchaste. La glorificación del dinero fácil, la violencia como medio de ascenso social y la impunidad como consecuencia del poder son elementos recurrentes en las letras de estos corridos. Las historias de narcotraficantes contadas con un tono épico y heroico generan un tipo de admiración hacia el narcotráfico que no solo es peligrosa, sino profundamente destructiva para la cohesión social y el bienestar común. Sí, cualquier cosa, cualquier acción del ser humano tiene una influencia. La música en sí tiene la influencia en motivarte, en hacer lo que sea que quieras hacer. No, pues realmente los corridos actuales se le dedican al narcotráfico en sí, pero pues yo escucho corridos cuando voy al gimnasio, escuchamos cuando entrenamos, o sea, son parte de la motivación. Ya está en la educación de cada uno del pueblo mexicano en hacer lo que debe de hacer. El fanatismo y la idealización de la narcocultura se reflejan en cómo ciertos sectores de la población, sobre todo los más jóvenes, ven a los narcotraficantes no como criminales, sino como figuras de poder y éxito. La música con la que yo escucho me relaciono, ya sea con mi estado de ánimo, entonces tal vez a los jóvenes, a los de mi edad o incluso a los más jóvenes, si están en una situación en la que están en algo similar, pues yo creo que es algo con lo que se identifican, con lo que sienten que están pasando por lo mismo, entonces más o menos ahí. A través de los corridos se canta sobre sus logros, su valentía, sus riquezas y su capacidad para desafiar el orden establecido. Personajes como Joaquín El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Félix Gallardo o los hermanos Beltrán Leiva, entre otros, se convierten en héroes de una narrativa donde el poder, la riqueza y el respeto son lo único que importa. Escapó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, ofreció billete verde para poder escapar.
Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un video súper especial porque vamos a hablar de cómo prepararnos para un nuevo comienzo, ya sea para el inicio de clases o para tu primer día de trabajo. Sabemos que la organización es clave para sobresalir, así que quédate hasta el final porque te compartiré algunos consejos prácticos para estar listo y motivado. Vamos. Lo primero y más importante antes de comenzar cualquier jornada, ya sea de clases o de trabajo, es cuidar de tu descanso. Si no duermes bien, tu mente no funcionará al máximo y te sentirás agotado al menos de lo que imaginas. Asegúrate de tener una rutina de sueño estable. Esto significa establecer horarios para irte a dormir y despertarte todos los días, incluso los fines de semana. Un buen truco es preparar tu entorno para dormir. Apaga las pantallas al menos una hora antes de acostarte, baja la luz y si puedes, medita o lee un libro. Tu cuerpo te lo agradecerá. Y algo que nunca debe faltar, una alarma confiable para que no llegues tarde. La puntualidad es crucial tanto en la escuela como en el trabajo. Ahora que tenemos el sueño bajo control, pasemos a algo igualmente importante, tu espacio de trabajo. Ya sea que estés estudiando, en casa o en una oficina, un espacio limpio y organizado te ayudará a concentrarte mejor. No hay nada peor que un escritorio lleno de cosas que no necesitas. Asegúrate de tener lo básico a mano, tu laptop, libros o cuadernos, y si es posible, un lugar para guardar lo que no estés usando. Así evitarás distracciones y sentirás que tu espacio está listo para rendir al máximo. Ahora vamos con la mochila. Ya sea que estés en la universidad, en una escuela o en tu primer trabajo, alista tu equipo con anticipación. Es un truco que te ayudará a evitar el estrés de última hora. Prepara tu mochila o maletín la noche anterior. Si eres estudiante, revisa que tengas todos los materiales, tus cuadernos, lápices y lo que necesitas para las clases. Si eres profesional, asegúrate de llevar todo lo esencial para tu trabajo. Laptop, documentos importantes, agenda, todo en su lugar. Y por último, pero no menos importante, establecer metas, tanto en el ámbito estudiantil como laboral. Tener objetivos claros es la clave para destacarte. Al inicio de cada jornada, haz una lista de lo que quieres lograr. Esto no solo te dará un sentido de propósito, sino que también te ayudará a mantenerte enfocado. No se trata solo de aprobar exámenes o hacer tareas, enfócate en metas más concretas, como aprender algo nuevo cada día o mejorar una habilidad en tu trabajo. Y lo más importante, celebra cada pequeño logro porque todo cuenta. Así que ya lo sabes, cuidar tu sueño, ordenar tu espacio, alistar tu equipo y tener metas claras son pasos fundamentales para tener un día productivo y lleno de éxito, ya sea en la escuela o en tu nuevo trabajo. ¿Qué otros consejos agregarías tú? Nos vemos en el próximo video y que tengas un día increíble. Hasta luego. Oye, junta tu basura. Pistas y karaokes profesionales. Se agarra el plástico, se levanta el plástico y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Se agarra el pan, se come el pan y el resto. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y el resto. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Se agarra la lata, se aplasta la lata y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y al bote. Reciclaje, reciclaje. Separar la basura no es solo un hábito, es un acto de responsabilidad hacia nuestro planeta. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. No te pierdas el próximo capítulo el domingo a la 1:30 por Síntesis TV. Nos vemos en otro capítulo de Sensor UABC. Soy Cassandra Legorreta y esto fue Sensor UABC temporada 26, detectando el quehacer universitario.